Queridos hermanos, entonces Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 es lo que vamos a estudiar. Y entonces estamos hablando de una carta de Pablo, ¿verdad? Una carta de Pablo, escrito por Pablo a la iglesia en Éfeso. Y entonces para poder entender un poquito lo que Pablo está escribiendo a esas personas, primero tenemos que saber qué tipo de ciudad estamos hablando y también tenemos que saber en cuáles circunstancias están estas personas. Para entender por qué Pablo está escribiendo esas cosas. Bueno, Éfeso era una ciudad muy importante y muy prosperada en esa época en que Pablo estaba escribiendo esas palabras. Estamos hablando de una ciudad bien hermosa, bien prosperada, personas ricas, personas que saben ganar dinero. Estamos hablando también de una ciudad que es dedicada a la devota, podemos decir, a la adoración de una diosa. Y esa diosa se llama Diana de los Efesios. Y entonces en Hechos capítulo 19 tú puedes leer cómo Pablo en un viaje misionero llega a esa ciudad y que él empieza a predicar la palabra de Dios con mucho resultado. Muchas personas aceptan el mensaje de Pablo y van a convertirse en cristianos. ¿Y qué pasa si una persona pagana, una persona que es dedicada a adorar a ídolos va a cambiarse? Va a cambiar de corazón, va a ser transformado. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Él va a seguir adorando a esa diosa? No, él va a dejar eso, dejar atrás todo eso, va a arrepentirse de adorar a dioses falsos. Pero ¿de qué representaba esa diosa Diana? Esa diosa Diana representaba la prosperidad en la ciudad. Y entonces la gente creía que mientras unas personas estaban adorando a esa persona, a esa diosa no es una persona, esa diosa, que esa diosa los iba a bendecir con muchas bendiciones terrenales, con prosperidad, con dinero, con cosas, con casas. Y entonces toda la ciudad estaba dedicada a eso. Y toda la ciudad creía que la prosperidad que ellos tenían en la ciudad era consecuencia de adorar a esa diosa. Y ahí vino Pablo con el mensaje contrario. Pablo diciendo que la gente tenía que abandonar ese servicio a esa diosa para servir al Dios verdadero. Y muchos de la ciudad entonces seguían a Pablo. Y tienen que saber que también había muchos turistas, podemos decir turistas religiosas, que fueron a la ciudad de Éfeso para comprar una estatua del templo de la diosa Diana. Y entonces había muchas personas ahí también que ganaron dinero con eso. Pero por la prédica del Evangelio, mucha gente entonces abandonaron todo eso y el grupo que quedó con eso, entonces estaba perdiendo sus ingresos. Y entonces uno de esas personas entonces causó un gran alboroto en la ciudad en contra de Pablo y en contra del mensaje del Evangelio para que toda la ciudad entonces abandonara a Pablo y al Evangelio. Y entonces eso sucedió. Pablo tenía que huir de esa ciudad. Aunque él trabajaba 3 años en medio de esa gente en total, 3 años trabajaba en medio de esa ciudad. Pero Pablo se fue, pero el Espíritu Santo no. Quedó ahí el pueblo convertido, la iglesia. Y sabemos más en la historia de la iglesia, por ejemplo, el apóstol Juan también trabajaba en Éfeso. Y entonces esas son las circunstancias. Pero ahora entonces nos ponemos un ratito en los zapatos de esas personas, ahí en Efesios. Las personas que se convirtieron al Señor y entonces están ahora sirviendo al Señor. Tienen que entender que sucedió algo. Imagínense que hay una persona que tiene un taller y en el taller está trabajando todos los días, tiene sus clientes
Y entonces tiene sus ingresos, y como él es parte de la ciudad, tiene buenos ingresos, y entonces tiene una casa, puede cuidar a su familia y tiene herencia para dejar a sus hijos. Pero la persona se convirtió a Cristo. Y ahí, ¿qué pasó? Es que los clientes ya no vienen a su taller. Los clientes ya no quieren meterse, no quieren hacer negocio, no quieren hacer negocio con él. Y entonces poco a poco él está perdiendo sus ingresos y ya no gana mucho. Él está perdiendo su riqueza y está perdiendo también la herencia que él quería dejar a sus hijos. Todo por consecuencia de servir a Jesús. Está perdiendo. ¿Y qué causa eso en el corazón de esa persona? La persona tal vez va a durar, ¿cierto? ¿Estoy haciendo bien? Y ahí viene otra persona que dice, te puedo dar un consejo, amigo. Creo que tú tienes que abandonar todas esas cosas para que tú puedas cuidar al futuro de sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen futuro, porque tú no tienes herencia para dejar a ellos. ¿Verdad? Entonces están dudando. Están con esos tipos de problemas. Tal vez no tiene suficiente para poner pan en la mesa. Y ahí entonces viene la carta de Pablo. Y Pablo les va a explicar algo que es muy importante y que es muy hermoso. La carta de los Efesios es una de las cartas que puedo decir que no es fácil para entender, pero tiene una hermosura tremenda. Y Pablo entonces empieza a escribir esa carta y hace algo hermoso. Porque, queridos hermanos, ojalá que usted sabe, nuestra riqueza no tiene que ver nada con dinero. No tiene que ver nada con posesiones. No tiene que ver nada con herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos. Nuestra riqueza no tiene que ver nada con el trabajo que nosotros tenemos. El negocio que nosotros manejamos. Nada de eso. Porque nosotros sabemos que al momento que nos toca morir, ¿qué podemos llevar? Ni un solo moneda podemos nosotros llevar al otro lado de la muerte, ¿verdad? Entonces la abundancia que de pronto podemos tener aquí en la tierra es temporal. Tienen que saber, queridos hermanos, que Dios no está interesado en dinero. Los predicadores que hablan de eso, que dice prosperidad tal y que todo le vaya bien y que tú vas a tener muchos ingresos y que todo eso viene de Dios, tienen que entender una historia como Éfeso. Ellos creían en la prosperidad causada por la diosa que ellos adoraban. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? O adoramos a Dios solamente para que Él nos da buenos ingresos, o para que Él nos da cosas que nosotros queremos tener. Ojalá que no, queridos hermanos, porque eso significa que nosotros tenemos una religión como cualquiera en el mundo. Dios no está interesado en dinero. Dios solamente está interesado en el dinero al momento que Él nos tiene que dar algo para que nosotros podamos hacer una obra para su reino. Pero por el resto del dinero no. ¿Cuánto dinero tenía Jesús? Él mismo lo dijo, ¿verdad? Y el dinero que ellos recogieron como discípulos lo usaban para comer, pero no principalmente para comer. Lo usaban primeramente para compartir con los pobres. Ayudar. Sí sabe que la palabra de Dios misma dice que nosotros, justo el domingo pasado en la tarde, hermano Cristian estaba hablando de eso con los jóvenes. La palabra de Dios dice, no me recuerdo exactamente el pasaje, pero dice literalmente que nosotros tenemos que trabajar que nosotros tenemos para compartir con las necesidades. Con los necesitados. Eso dice la palabra de Dios, literalmente. Y entonces en Éfeso estaba esa confusión entre los hermanos.
y Pablo empieza a escribir y dice algo hermoso. Él empieza a enseñar a la gente que la riqueza no tiene que ver nada con su negocio, ni con su dinero, ni con sus posesiones, ni con su casa, ni la cantidad de clientes que tienes. Y entonces él empieza a decir cosas como así, en el versículo 7 del capítulo 1, dice, en quienes tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y más adelante, el versículo 14 dice, de la posesión adquirida, la redención. Y dice también la herencia en el versículo 11. Y todo se refiere a las cosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nada con las cosas terrenales. Entonces nuestra herencia, nuestra riqueza y las posesiones que nosotros tenemos aquí son espirituales. Puede ser que usted dice, no tengo ni un solo dólar, pero usted es más rico que el millonario más grande del mundo si tú tienes a Jesucristo en su corazón. Y entonces Pablo, por esa razón, se refiere en la carta de Efesios a las riquezas que nosotros tenemos, que son mucho más grandes comparado con las riquezas que son riquezas del mundo. Y a ti, eso es para animarlos, por supuesto, ¿verdad? Para animar a la gente. Y entonces ahí, imagínense esa persona que todavía está dudando, ¿no? Que su negocio va mal desde que él empezó a servir a Jesucristo. Pero Pablo lo va a explicar lo que él tiene. No lo que él perdió, pero lo va a comparar. Lo que él perdió y lo que él recibió. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo va a hablar y dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así empieza. ¿Quién es este él? En el capítulo anterior se puede decir 2 o 3 cosas. Eso es muy hermoso, porque primeramente habla del Espíritu Santo. Después habla del Padre y después habla de Jesús. Porque en el versículo 22 dice que la iglesia es su cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de Jesús, ¿no? Entonces podemos concluir que ese Él es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. Entonces, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Muertos en pecados y delitos, dice. Muertos. Y entonces eso rápidamente dice algo, ¿no? Cuando las personas no conocen a Jesús, cuando las personas andan sin conocer a Jesús, bíblicamente son muertos. Tal vez ustedes dicen, pero yo conozco muchas personas que no conocen a Jesús y están vivos, ¿verdad? Que andan, que trabajan, que hacen fiesta, que hacen tal, que hacen muchas cosas, como muertos. Estamos hablando de la muerte espiritual. Su espíritu está muerto. No observa las cosas de Dios, no le importa lo que dice la palabra, no importa lo que Cristo tiene para ellos. Si ellos escuchan que hay una salvación para su alma, ellos no sienten nada, porque están muertos. Entonces Pablo, antes ustedes estaban muertos en su pecado, muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 2 entonces sigue, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En el pasado, por supuesto, ¿no? Entonces Pablo dice, piensa primero en su pasado. ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo estaba andando su vida? Cuando su negocio, de pronto, que su negocio estaba andando bien. Pero ¿cómo estabas espiritualmente? Estabas muertos. Insensible para la gracia de Dios, sirviendo a dioses ajenos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo.
anduvisteis, andando en pecado. ¿Se entiende lo que quiere decir esa expresión, no? No solamente es cometer un pecado, es andar en pecado, rodeado de pecado, pensando en pecar, pensando en cómo disfrutar más en este mundo, cómo obtener más posesiones, cómo hacer más cosas que agradan a mí. Así es la vida, ¿verdad? La gran diferencia entre un incrédulo y un creyente es, un creyente de verdad piensa en él. Y una persona que no es creyente piensa en yo. ¿Sí me entiende? Y eso vale en toda su vida. Una pregunta, ¿cuántas veces usted en el día piensa en Dios? Y no pensar en Dios porque tú necesitas algo de Él. ¿Sí me entiende? Porque eso también es pensar en yo. ¿Me entiende? ¿Sí sabe lo que es el propósito más grande de la vida? Todos somos llamados para una misma cosa. Lo más grande, el propósito más grande de nuestra vida, ¿qué es? Alabar y glorificar a Dios. Y eso no es un solo momento del domingo y estamos cantando y alabando a Dios, ya, listo, ya hemos hecho eso. No, estamos hablando de una manera de vivir. ¿Sabe lo que es la mejor manera de alabar a Dios? Hacer lo que Él dice. En la vida de nuestros hijos es igual, ¿verdad? ¿Qué es más agradable para los padres? Si los hijos hacen lo que los padres dicen. ¿Verdad? Imagínese que tú tienes un hijo y que todo el día está diciendo, yo la amo, mamá, yo la amo, pero está haciendo lo opuesto de lo que tú quieres. ¿Esto es agradable? No, ¿verdad? Y entonces, el propósito de nuestra vida es alabar a Dios haciendo su voluntad y pensando en la hermosura de Él. ¿Qué tan grande es? Que tú dices, ¿cómo es posible, Dios, que tú, siendo santo, me salvó a mí, un pecador? Te alabo, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por lo que eres tú, por su gracia, por mandar a su único hijo a este mundo para hacer ese terrible sacrificio en la cruz, para salvarme a mí, una persona que estaba muerta en delitos y pecados. ¿Sí me entiende? Entonces ahí tú no estás pensando en usted, usted está pensando en Dios. Las decisiones que tomamos. Dios, ¿qué quieres que yo hago? O cuando usted toma una decisión dice, lo que es bueno para mí, eso hago. Yo. ¿Sabe que el yo es el ídolo más grande de nuestro tiempo? ¿Cuántas veces estamos pensando en lo de nosotros y no lo de Él? Y entonces así, Pablo dice, en otro tiempo estaba andando en sus delitos y pecados, en otro tiempo estaba siguiendo la corriente de este mundo. Está tomando el ejemplo de un río. Qué bonito es bañarse en un río y dejarse llevar por el corriente, ¿verdad? Eso es bonito, ¿no? Va a subir un poquito, se mete en el río y con el corriente y usted sale de nuevo del río. Es rico, ¿no? Bonito. Y eso está pasando espiritualmente con muchas personas. Usted se mete en el río que se llama mundo y usted se deja llevar por el corriente. Porque es lo más fácil. Si tú quieres nadar en contra del corriente, eso es difícil. Si tú vas a tratar de vivir su vida conforme a todas las personas en su alrededor, eso es lo más fácil. No va a tener conflictos, no va a tener problemas, mucho menos.
Porque tú piensas igual que las personas en su alrededor. ¿Verdad? Pero tiene que tener una cosa. Ese corriente, ese río, tiene algún rato su destino. ¿A dónde va ese río? ¿A dónde va ese corriente? ¿A dónde nos lleva? Ese corriente es como un corriente que va alrededor de un remolino. ¿Sí sabe qué tan peligroso es un remolino? Si está andando en un río, el remolino es un hueco que le lleva abajo y que tú no tienes la fuerza de subir de nuevo. Hay remolinos que sacan carros y casas enteras cuando hay un ¿cómo se llama? Desastre natural, ¿no? Cosas feas y que el río lleva todo y termina en un remolino que saca todas las cosas, que come todo. Y así todo el mundo, queridos hermanos, Pablo quiere abrir los ojos, y especialmente para los que andan todavía en esas cosas. El mundo es un remolino grande. Y toda la gente está haciendo sus vueltas en el corriente, llevándolos por ahí, pero a cierto momento entran en el hueco. Temprano o tarde. Y muchas personas sin resistencia le dejan llevar por las cosas. La hacen las cosas porque sus amigos también los hacen. Sus compañeros también los hacen. Sus familiares también los hacen. Sus hermanos también los hacen. Entonces así va. Pero Pablo dice más cosas. Él dice que hay alguien que tiene control sobre ese corriente. O sobre las personas que están en ese corriente. Las personas que todavía están haciendo las vueltas en el remolino. Eso dice el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios. Él tiene el control sobre el mundo, lo que está pasando. Y entonces, el versículo mismo lo explica, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ponga atención en esas palabras. Queridos hermanos, nosotros como creyentes creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, que vive en nuestro corazón, que nos transforma, que nos guía, si nosotros ponemos atención a lo que Él dice. El Espíritu Santo está en nosotros y nos está guiando. Pero si uno no conoce a Jesús, Él también es guiado por un espíritu. Dice la palabra, porque lo dice aquí, dice, mira, lee conmigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Cuáles son hijos de desobediencia? Todas las personas que no son creyentes. Y recuerda, queridos hermanos, creyentes no significa los que creen en Dios. No. Creyentes es los que pertenecen a Jesús con un fe sincero. Esos son creyentes. Todos que no pertenecen a Jesús están bajo la autoridad del maligno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Activamente Él está transformando las vidas de los desobedientes. Él está transformando y obrando en las vidas de los incrédulos. Queridos hermanos, nosotros solo hay dos grupos. Hay personas que son guiadas por el Espíritu Santo y hay personas que son guiados por el Espíritu que es el príncipe de este mundo. ¿Por quién es guiado usted? Si no conoces a Jesús, no piensa que Dios está guiando su vida. Mira, Dios es tan
tan bueno y tan misericordioso que también da bendiciones a los incrédulos y que andan en tinieblas. Pero eso no quiere decir que Dios le ama y que Dios le va a salvar. Hay un amor general de Dios, eso no estoy negando. Pero ese amor general de Dios es de que Él le está ofreciendo salvación. Pero ¿eso lo acepta o no lo acepta? La Biblia dice, si tú rechazas el amor de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ti. Entonces, ¿somos transformados por el espíritu malo o somos transformados y guiados por el Espíritu Santo? No hay otra opción. Tú no puedes decir, no, yo estoy neutral, yo estoy en medio de los dos. Si está así, significa que el Espíritu Santo, el espíritu malo está engañando a ti. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces Pablo está diciendo, se incluye a sí mismo, dice, yo también tengo mi historia, yo estaba andando bajo el poder de Él. Yo estaba también haciendo vueltas en el remolino. Para cierto momento ser sacado de ahí, desaparecer en el hueco y morir. Todos nosotros, eso incluye a todos nosotros, ¿verdad? Pablo lo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué son los deseos de nuestra carne? A veces lo hacemos muy extremo, ¿no? Para quedar un poco limpio. Esos son los borrachos, los que consumen drogas, los ladrones, los que andan en bandillas, ¿verdad? Lejos de nuestra casa. Así pensamos nosotros. Pero no, deseos de la carne es lo que yo le dije al inicio. Pensando en yo. Esos son los deseos de la carne. Que usted hace y piensa las cosas solamente para usted mismo, para su familia, para sus hijos. Pero que no piensa en lo que Él quiere. Que no piensa en lo que Él dice. O que usted dice, o que tal vez lo sabe, usted dice, no, yo tendría que hacer tal cosa, pero me hace muy difícil porque tengo tal y tal obstáculo. Entonces nosotros siempre ponemos excusas y que damos la culpa a otras cosas o otras personas para que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente para tratar de cubrir ante Dios que nosotros queremos hacer las cosas según los deseos de nuestro corazón. O más feo, hay personas que literalmente lo dicen. Que dicen, no, eso no me nace. No lo siento en mi corazón. ¿Verdad? Claro, porque nuestro corazón busca las cosas carnales, busca las cosas terrenales. Y entonces, la vida cristiana no es lo que nosotros sentimos en el corazón. La vida cristiana es hacer lo que dice la palabra de Dios, aunque no siento nada en mi corazón. No, pero Dios tiene que poner ese deseo en mí. Eso no son palabras bíblicas. Dios ya habla. Aquí está. Todo está escrito. Clarito para nuestra vida. Y si el deseo no está en nuestro corazón, no es culpa de Dios. No vamos a decir, no, pero Dios mismo tiene que tocar mi corazón. Dios mismo tiene que poner eso en mi corazón. Dar la culpa a Dios, peligrosísimo. La palabra está escrita, clarita. Y entonces, la gente está haciendo las vueltas por el corriente. Así pasa. Y Pablo lo dice más fuerte aún en el versículo 3. Primero dice, hijos de desobediencia. Pero en el versículo 3 al final dice, por naturaleza, éramos hijos de ¿qué?
hijos de ira. Lo mismo que los demás. Queridos hermanos, tal vez ustedes escuchan a esos predicadores que dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Hay predicadores que predican eso. Pero ¿qué dice Pablo? Por naturaleza éramos nosotros hijos de Dios, lo mismo que los demás. ¿Lo quiere tener más claro? Lo que dice Pablo es, todos somos hijos de la ira, excepto los que son salvados, ellos son hijos de Dios. Eso es bíblico. Porque la salvación nos adopta en la familia de Dios. Eso lo dice la palabra en varias partes. Los mormones pasan por las puertas y los mormones creen que todo el mundo es hijo de Dios. Lo dice a todos. Todos somos hijos de Dios. Es porque ellos no ponen importancia en la palabra de Dios, sino en ese escrito por ese falso profeta Joseph Smith, que engaña a todo el mundo. Pero la palabra lo dice. Si usted no conoce a Jesús, si tú no andas con Jesús, no es hijo de Dios. Eso es la palabra. Y por eso Pablo lo repite 2 veces. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero antes, porque espero, queridos hermanos, que Dios está obrando en su corazón. Espero, hermanos, que usted esté aquí, no solamente para cumplir su deber religioso, pensando, ya, estoy en la iglesia, entonces estoy bien con Dios, porque estoy en la iglesia. En la Biblia no está en ninguna parte que tú tienes que visitar la iglesia para ser salvo. En la Biblia está que tú tienes que ser salvo creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y creer significa entregarte totalmente, confiando totalmente y hacer su voluntad. Eso es creer. Ser obediente. Si yo voy a decir a uno de ustedes, hermana, yo escuché que alguien está quemando su casa, ¿verdad? Sí lo voy a decir. Y si la persona me cree, corra a su casa para ver lo que está pasando, ¿verdad? Pero si la persona dice, sí, le creo, pastor, y se queda sentado en la silla, ¿eso es creer? Muchas veces, muchas personas creen así. Escuchan la palabra y dicen, yo creo, sí, yo creo, pero no hacen lo que dice la palabra. No somos obedientes. Entonces, queridos hermanos, creer es así. En el hacer refleja si usted cree. Entonces no estoy predicando una salvación por obras. Tiene que entenderme bien. Lo que estoy diciendo yo es que si tú haces lo que Dios dice en su palabra, eso refleja tú en verdad crees lo que Jesús dice. Y así demostramos el amor a Él. Exactamente. Y entonces éramos por naturaleza hijos de Dios. Las malas noticias, todo eso es malo, ¿no? Negativo. Pero desde el versículo 4 va a cambiar. Porque recuerda que Pablo vino a escribir esa carta para recordar a la gente que ellos son ricos. ¿Verdad? Y ahí viene. Versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia. Y por su gran amor, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es un poco difícil para entender, pero hay que ver. Mira, lo que Pablo prácticamente dice es esto. Él dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Eso dice. Por gracia. Pero Pablo, que está tan lleno, que está maravillándose sobre el amor y la grandeza y la misericordia de Dios, no lo puede decir. Él no dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. No, Él lo dice. Dios que es rico, que es grande en su amor, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Así lo dice. ¿Sí me entiende? ¿Sí entiende la diferencia? Pablo ni encuentra las palabras para mencionar la grandeza de Dios y su gran amor y misericordia. Y de eso estamos hablando.
Si una vez has sentido eso en su corazón, Dios, tú eres tan bueno. Dios, yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte. Eso es que tú estás pensando en Él y en usted. Eso Jesús nos enseñó en la oración perfecta. La semana pasada, ¿recuerda la prédica? El Padre Nuestro no es una lista de nuestras peticiones. El Padre Nuestro empieza con glorificar a Dios y termina con glorificar a Dios. Y así nuestras oraciones tienen que ser glorificando a Dios y terminar con glorificar a Dios. Y así toda nuestra vida tiene que ser glorificando a Dios. Cuando tú estás lavando la ropa, cuando tú estás haciendo los deberes de la escuela, pensando en Dios. Dios, gracias que me ha dado la sabiduría. Gracias que me ha dado esas manos para poder lavar la ropa. Gracias que tengo familia que en mi casa por lo que tengo que lavar la ropa. Tengo jabón, agua. ¿Verdad? Muchas veces nos falta, queridos hermanos. Y queda una queja, lista de peticiones. Una nueva lavadora. Porque eso no lava bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Así somos nosotros. No pensamos en lo que Dios nos ha dado, sino pensamos en lo que nos falta. ¿Verdad? No decimos, Dios, gracias por el trabajo que tengo. No, nosotros, ay, que tuviera otro trabajo. ¿Verdad? Así somos. Y todo eso son deseos carnales. Deseos carnales. Sirviendo al Dios de yo. De yo. Pero Pablo nos menciona otra cosa. Él nos dice que nosotros tenemos que pensar en las riquezas que tenemos en Él. Que Él está a nuestro lado, que Él nos salvó, que Él nos dio vida nueva juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y el versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queridos hermanos, nosotros en la salvación muchas veces estamos pensando, Cristo dio su vida por mí y Él entonces me salvó de nuestros pecados, ¿verdad? Paramos. Ahí paramos. Pero eso solo es el comienzo. Porque Pablo menciona otra cosa. Él dice, primero dice, nos Cristo. Pero después, y dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros somos hijos celestiales. Nosotros ya no pertenecemos aquí en la tierra. Sí pasamos nuestro tiempo aquí, pero como extranjeros. Porque estamos esperando una patria mejor, ¿verdad? Por eso, en todas las cosas terrenales, en lo político y todo eso, y la delincuencia y todas esas cosas, nosotros tenemos que pensar, esas son las cosas de aquí, pero nosotros esperamos algo mejor. Todo lo malo que está pasando aquí es para ayudarnos a recordar que estamos esperando algo mejor. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Las personas que solo pasan en el remolino, pensando y bajo el poder del espíritu malo, ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza. Están solamente pensando en las cosas terrenales y cuando acaba la vida las cosas van a ser mucho peor. Pero nosotros no. Nosotros ya somos habitantes de otro reino. Pertenecemos a un reino que es mucho más mejor, que estamos esperando. Porque mira lo que Pablo dice. Él no dice, asimismo algún rato nosotros vamos a estar en el cielo. No lo dice. Él dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es como que ya estamos ahí. Porque Él está a nuestro lado, ¿verdad? Y dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? ¿Cuáles son los siglos venideros? ¿Quién lo sabe? El milenio. El milenio. Estamos hablando del milenio. Los siglos que vienen. Que nosotros estamos esperando. ¿Por qué nosotros anhelamos que Cristo va a venir? Porque Él va a renovar todas las cosas.
Él va a limpiar la tierra, Él va a restaurar el poder, Él va a ponerse como Rey de Reyes, Él va a sacar a Satanás de su reinado. Y nosotros, cristianos, vamos a reinar con Él, como reyes y sacerdotes. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, otra vez viene la palabra, riquezas de su gracia. No es coincidencia que Pablo cada vez estaba refiriendo a riqueza, a un Dios rico, a las riquezas que tenemos en la gracia. Es por abrir los ojos, queridos hermanos. Porque puede ser que usted también está poco engañado por eso. Dinero. Tal vez usted dice, no tengo dinero. No importa. No tiene que ser rico para pensar en dinero. Pero nosotros no somos aquí. El dinero nunca nos va a hacer felices. La riqueza que nosotros podemos obtener no es riqueza terrenal. Esa que queda en los siglos venideros. Tú quieres invertir en cosas que van a quedar contigo cuando tú mueres. Invierta en adorar y glorificar y hacer la voluntad de Dios, porque eso queda para la vida eterna. Jesús mismo lo dice. No te acumule tesoros aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Entonces sí es posible. No que hay que pensar que no. Nosotros podemos llevar muchas cosas al lado de la muerte, pero son cosas espirituales. Son cosas por lo que tú te refuerzas aquí en la tierra. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando vamos a estar con Él para siempre, vamos a recordar todo el tiempo qué tan grande es la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Todo el tiempo vamos a estar agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él fue rechazado, maltratado, escupido, quebrantado. Todo eso para salvar a nosotros. Y todo el tiempo vamos a pensar en eso. Porque en Apocalipsis podemos encontrar varios cánticos. Dignos del Cordero de Dios, dignos del Cordero de Dios, está gritando ahí la multitud. Vamos a estar nosotros ahí diciendo eso. Eso empieza aquí en la tierra. Si usted dice como una conclusión seca, ¿no? Yo soy pecador, acepté a Jesús, soy salvo. Esa multitud en el cielo no está pensando así. Esa multitud en el cielo está pensando y alabando y glorificando a Dios por la salvación. ¿Se ha hecho eso? Si no lo ha hecho, empieza con eso. Empieza a agradecer y a alabar a Dios por lo que está haciendo, por lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó del remolino que va a terminar mal. Él nos sacó de ahí. Porque en el versículo 8 Pablo lo va a decir varias veces la misma cosa con otras palabras. Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia. Gracia sí sabe lo que es gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Una gracia no merecida. La palabra gracia significa que nosotros recibimos algo que no merecemos. ¿Verdad? Nosotros, por todos los pecados que cometemos nosotros, lo que merecemos son castigos eternos. Pero lo que Dios nos ofrece gratuitamente es gloria eterna para estar por siempre con Él, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién lo merece? ¿Quién puede decir, yo soy tan buena persona y yo merezco la salvación? ¿Quién puede decir, yo soy tan bueno que Cristo con razón vino a pagar por mí? ¿Quién lo puede decir? Nadie, ¿verdad? Nadie aquí merece la salvación. Y Dios nos está ofreciendo la salvación gratuitamente. Eso se llama gracia. Y por eso dice, la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Creyendo en Él, la gracia fluye a su vida. La gracia de salvación. En el versículo 9 Pablo dice, no por obras. No es por algo bueno que usted hizo, no es porque usted está
merece la salvación. Por su buena actitud, por ir a la iglesia, por leer la Biblia todos los días, por orar mucho, por dar su dinero. No, ninguna cosa de eso nos salva. Solo por nuestra plena confianza en Jesús. Y así fluye la gracia así en nuestra vida. La gracia salvadora. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, yo soy tan bueno. No es por lo que hicimos nosotros, es por lo que hizo Jesús. Es lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Verdad? Ahora, vamos al versículo 10. Porque hemos pensado en eso, ¿no? La gloria es para el Señor. Dios nos sacó del remolino. Ya no estamos andando en esa corriente del mundo. Y todavía sí. Si es así, arrepiéntete. Porque tú sabes dónde va a terminar eso. El mundo está corriendo hasta su final. Un final terrible, dice la palabra de Dios. No son mis palabras. Nada buena le espera. Nada buena. Solo los que están en Cristo tienen un futuro glorioso. Todos que están fuera de Cristo, un futuro terrible. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué gastar su tiempo en cosas locas? ¿Por qué gastar su tiempo en cosas vanas que igual va a perder? Puede ser que usted se va a hacer millonario 100 veces, pero cuando tú cierres sus ojos aquí en la tierra, cero va a quedar. Para de pensar en esas cosas. Y se las deja a los hijos. Igual ellos mueren. Versículo 10 dice, el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios. ¿Cómo glorificar a Dios? ¿Cómo glorificar? Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y el versículo dice, porque somos hechura suya. Eso quiere decir que Dios está haciendo una nueva persona en nosotros. Si nosotros creemos en Jesús, Dios está obrando en nosotros para transformar nuestro carácter, para transformar nuestro ser, para transformar todo de nosotros, ¿verdad? Una pregunta, ¿Dios está transformando su vida? Porque la Biblia dice que cada persona que cree de verdad en Jesús, Dios está transformando la vida. Si no lo está haciendo, algo está mal. No es porque Él no quiere. Él con mucho gusto quiere transformar su vida. Pero puede ser que no estamos dispuestos a recibir ese cambio. Eso sí. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra en el versículo 10? Para buenas obras. Para buenas obras. Entonces todo eso es lo que estaba Pablo contando. Que Él nos resucitó con Cristo, nos ha puesto en los cielos con Él y que nos va a mostrar en los siglos venideros toda la riqueza. Todo esto tiene como propósito de prepararnos para hacer buenas obras. Y entonces por eso nosotros decimos, no se confunde, nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. ¿Sí me entiende? Entonces si Dios nos salva, si Dios nos saca de ese remolino, Dios va a obrar en nuestra vida para que nosotros seamos herramientas útiles en sus manos para transmitir su amor hacia otras personas. Buenas obras. ¿Estamos produciendo buenas obras, queridos hermanos? ¿Estamos haciendo eso? Si la palabra o en la iglesia alguna actividad que dice el sábado puede evangelizar, puede ir, puede compartir la palabra que usted dice, no, yo estoy demasiado ocupado para eso. Hay otros hermanos que no tienen mucho para hacer, ellos sí pueden hacerlo, pero yo no, yo soy demasiado importante, yo tengo muchas cosas importantes en mi vida, no puedo estar ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero piensa bien, porque nosotros somos transformados y Dios está obrando en nosotros para que nosotros producimos ¿qué? Buenas obras. Buenas obras.
No malas obras, no obras que piensan nosotros mismos. No que usted va a trabajar más duro en su negocio para obtener más dinero, todo eso no. Dios está transformando nuestra vida para que producimos buenas obras. Y buenas obras son cosas que glorifican a Dios. ¿Verdad? Y ahí hay algo hermoso. Porque la palabra no acaba ahí. No dice, somos hechos para buenas obras. Y entonces vaya en el mundo y haga lo que tú quieres. No. Mira qué tan misericordioso es Dios. Porque Dios sabe que nosotros somos, ¿qué puedo decir? Para nosotros es un poco difícil a veces pensar en qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces así pensamos. Ya, Dios, sí, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá que esa oración es diariamente su oración. ¿Y sabe lo que es hermoso? Lo que dice la siguiente parte del versículo. Dice, las cuales, las buenas obras, ¿no? Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí entiende? Entonces la palabra de Dios dice que Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres hacer buenas obras, ni tienes que buscar mucho. ¿Por qué? Porque Dios los está preparando para que usted, para que tocan su nariz, que tú puedes decir, eso entonces voy a hacer, porque Dios lo tiene preparado. Es como que tú vas a tu casa y que tú vas a pensar, ¿qué tengo que comer? ¿Qué tengo que comer? ¿Verdad? Y que llega a la casa y que está una comida bien bonita preparada ahí. Una comida bien preparada. Y que usted va a decir ahí, no sé si tengo que comerlo o no tengo. ¿Qué tengo que hacer? Usted ya sabe, la comida está preparada. Solo tiene que comerlo, ¿verdad? Así tenemos que hacer nosotros como cristianos. Dios no dice, busca lugares para hacer buenas obras. Es una cosa, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero Dios dice, abre sus ojos. Porque yo tengo preparado buenas obras que ya están en su frente. Hágalos. Le doy un ejemplo. Nosotros manejamos una iglesia, entonces por eso siempre son los ejemplos más básicos, ¿no? Si viene un hermano o una hermana que dice, hermano, ¿tú puedes ayudar con tal y tal cosa? Entonces viene la obra preparada enfrente tuyo. Y ahí es la decisión. Tú puedes decir, no tengo tiempo. O tú puedes decir, esa es una obra preparada, que Dios tiene preparada para mí, para hacer. Porque la palabra dice que Dios prepara buenas obras por nosotros para que nosotros los podamos hacer. ¿Verdad? Abre sus ojos. Abre sus ojos. Hay que ver dónde están sus dones, porque Dios también le ha dado dones para que tú puedas usar en la iglesia, en el reino de Dios. Búscalos, porque nosotros ya no somos llamados para andar en el remolino. Si tú estás todos los días así, levantándose, trabajando, cocinando la comida, dormir, mirar televisor, mirar una película en Netflix, pasar en el teléfono, y entonces otro día más, se levanta, se trabaja y todo el día está haciendo sus vueltas así. Y dice, no, estoy muy ocupado yo, no puedo hacer nada por Dios. Puede ser que tú estás todavía en el remolino haciendo sus vueltas. Y todos nosotros sabemos cómo va a terminar eso. Porque una cosa, si tú no quieres hacer las buenas obras, Dios no está obrando en ti. Tú puedes decir muchas cosas bonitas. Tú puedes sentarse y levantarse aquí en la iglesia alabando a Dios, leyendo la palabra, pero si tú no quieres trabajar por el Señor, no está con el Señor. Porque si tú estás maravillado por la grandeza y la misericordia, la gracia y el amor de Dios, no hay mejor cosa que trabajar por Él. O tú quieres un jefe terrenal. Yo prefiero tener un jefe en el cielo, que siempre me acepta como soy, que siempre me guía mis pasos, que siempre me llena con su amor, que siempre me guía por su gracia. ¿Y por qué no trabajar por Él? ¿Cómo es posible?
si nosotros lo amamos sobre todas las cosas, ¿por qué no trabajar por Él? Es una invitación, queridos hermanos. Servimos a Él porque Él es digno para ser servido. No hay mejor cosa que servir a Dios, queridos hermanos. Créame, yo tengo experiencia. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que no cuesta lágrimas y que no cuesta fuerza y que no cuesta sacrificios. Todo eso cuesta. Pero Dios merece nuestros sacrificios. Dios merece nuestras lágrimas. Porque Él dio mucha más. Él dio a su Hijo unigénito. Y su Hijo unigénito dio su propia sangre por mi redención. ¿Él no es digno para ser alabado, queridos hermanos? Sí, Él es. Y entonces servimos a Él, pensando en las riquezas que Él tiene preparado por nosotros, pensando en cómo Él es y sus hermosas características, y hagamos lo que Él tiene preparado por nosotros. Todas las buenas obras que Él pone en nuestro camino. Amén.